Bien, muchachos, vamos a empezar. Entonces, la semana pasada habíamos hablado del tema de la historia, ¿sí? Y en esta habíamos visto, ¿no? De que era el hombre el protagonista, ¿verdad? El protagonista de la historia es el ser humano, nosotros, ¿no? Desde que inicia la historia, desde que el hombre está presente en el planeta, se inicia la historia. Entonces, el día de hoy vamos a ver estas etapas, ¿no? De la historia. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Para poder comprender mejor la historia es que ésta se divide en etapas. Como por ejemplo cuando nosotros hablamos del ser humano, ¿no? Si nosotros queremos comprender la vida del ser humano, esta está dividida, ¿no? En infancia, niñez, adolescencia, juventud, ¿no? Adultez y vejez, ¿no? Para poder comprender qué pasa cuando es un infante, qué pasa cuando es un niño, un adolescente, un adulto y un anciano, ¿no? Para poder comprender cuáles son las características de cada uno de estas etapas es que se divide, ¿no? Todo el proceso de vida de un ser humano. En la historia pasa algo semejante. En la historia pasa algo semejante para que nosotros podamos comprender los diversos procesos, ¿no? Que ha pasado el hombre desde que apareció en la tierra, es que esta está dividida en etapas. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo es que está dividida esta, cómo se llaman estas etapas y vamos a hacer un ejercicio con nosotros mismos. Vamos a elaborar una línea de tiempo con nuestra vida en estos últimos años, para comprender cómo es que se usa una línea de tiempo y cómo ésta se reflejaría en las etapas de la historia. ¿Ok? Ten en cuenta eso. Bien, a ver. Entonces tenemos aquí, ustedes pueden ver el título Etapas de la Historia, ¿verdad? Podemos ver el título Etapas de la Historia. Entonces, aquí como claramente se menciona, la historia tiene dos etapas, la prehistoria y la historia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Permítame un momento, por favor. Déjenme corroborar si es que se está grabando. Profesor, Ya. la prehistoria es lo que ha pasado a los antepasados. Así es, la prehistoria es lo que ha pasado, lo que se ha dado, ¿no? Por nuestros antepasados. Eso es verdad, es lo que ha Antes pasado. era todos creamos mismas cosas, en cambio en la historia ya todo está construido. Es más avanzado. Sí, podemos decir que durante la historia, ¿no? El hombre ha venido evolucionando y generando diversos cambios, ¿no? Y esto ha permitido que las sociedades avancen, principalmente en instrumentos tecnológicos, ¿ya? Porque hay que entender que cuando nosotros hablamos de tecnología no nos referimos específicamente a aparatos electrónicos. La tecnología abarca toda, pero toda herramienta que el hombre elabora y va modificando para tener un trabajo más sencillo. Por ejemplo, ¿no? El hombre en un primer momento necesitó de algún instrumento filoso para poder cortar carne, para poder cortar cualquier tipo de objeto, ¿no? Entonces tuvo que inventar algo para cortar, ¿no? Estos artefactos, estas cosas, para que pues los pueda utilizar. ¿Ok? Entonces, ese invento, por ejemplo, el primer invento que el hombre obtiene para poder romper o cortar, es una piedra con filo, ¿no? O sea, esa piedra con filo del hombre primitivo que empieza a utilizar piedras para cortar cosas, ya es una herramienta tecnológica. Ahora, esta piedra, conforme va pasando los años, conforme van pasando los siglos, los milenios, esta piedra va a ser trabajada mejor, ¿no? Va a tener un filo mucho mayor, va a ser más liviana para que sea más fácil manejarla, va a tener un mango, ya no solamente va a ser la piedra, sino va a tener un mango como si fuese un martillo, ¿no? Después se van a inventar las lanzas, ¿no? Después las flechas, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que conforme va pasando el tiempo, el hombre va mejorando los artefactos, la tecnología
que ha creado para realizar sus diversas actividades. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces lo que me parece compañera o compañero ha dicho, no logró identificar quién fue, tiene mucha razón, ¿sí? Tiene mucha razón. Solamente que en el caso de la prehistoria y la historia hay un evento importantísimo que la divide, ¿no? Que se puede decir, a partir de aquí es la historia y antes de ello es la prehistoria. ¿Sí? Es un evento importantísimo. ¿Cuál es este evento? Vamos a ver aquí. Aquí esta infografía nos permite ver, ¿no? Miren, tenemos aquí la prehistoria y la historia. ¿Qué cosa es lo que la divide? ¿Pueden leer ahí? ¿Lo logran leer? Escritura. La escritura. Así es, la escritura. La invención de la escritura va a ser este acontecimiento importantísimo dentro de la historia del hombre, la cual va a dividir a la historia de la prehistoria. ¿Ok? Ahora, la escritura hay que tener en cuenta que también cuando apareció fue muy distinta a la que nosotros tenemos hoy en día. No fue igual. Y ahora, nosotros utilizamos una escritura alfabética. A, B, C, D, F, G, H, I, ¿no? Tenemos esta escritura. No fue lo mismo, ¿no? En un primer momento la forma de escritura fue diferente, ¿no? Fue diferente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero lo importante es saber que con la aparición de la escritura es que se inicia la historia. Antes de la escritura se le conoce como prehistoria. ¿Sí? Tengan en cuenta ello. Tengan en cuenta eso que les estoy diciendo. Ahora, tanto en la prehistoria como en la historia hay etapas. Hay etapas. ¿Sí? Hay etapas. Para poder comprender qué pasó, ¿no? En cada uno de ellos. Por ejemplo, en la prehistoria tenemos al neolítico, ¿no? Tenemos al paleolítico. Tenemos a la edad de los metales. ¿Ah? Tenemos a la edad de los metales. Ahora, aquí en esta imagen, ¿no? Bueno, esta imagen yo la he descargado de internet. Pero hay un error aquí de gráfico. Este neolítico debería decir aquí, donde está la imagen de la casita. ¿Por qué? Porque en el neolítico el hombre empieza a construir viviendas, empieza a vivir en un determinado lugar, en un solo lugar. Antes de que el hombre construya viviendas y se asiente en un lugar, el hombre era nómada, caminaba de un lugar a otro buscando alimento. ¿Ok? Y eso se da en el periodo paleolítico. Por eso aquí hay un error. El neolítico tenía que decir acá y el paleolítico tenía que decir acá. Bueno, esto, como les digo, lo he sacado de internet, pero ya haciendo la aclaración, ¿sí? Bien, aquí en el lado de la historia, acá en el lado de la historia también hay etapas, ¿sí? También hay etapas. Dentro de la historia, pues la primera etapa se conoce como la edad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice acá? La edad antigua, ¿no? Así es, esa es la primera etapa de la historia, la edad antigua, ¿no? Y aquí hay un icono, una imagen que de repente nos es muy conocida. ¿Cómo se llaman estas imágenes que están acá? Pirámides, ¿no? Las pirámides de Egipto, ¿no? Esta cultura, por ejemplo, esta civilización de Egipto, pues se desarrolló en esta etapa, en la edad antigua. ¿Sí? Tengamos en cuenta ello. La siguiente etapa en la historia es la Edad Media. ¿Sí? La Edad Media. Y podemos acá ver la imagen de un castillo. Así es. Entonces esta etapa... En la Edad Media, si no me equivoco, antes vivía con bastante lujos, ¿no? Como reyes, ¿no? Ahora, lo que dices es cierto, ¿sí? Pero hay que entender que cuando tú dices, vivían con bastante lujo, vivían pero solamente un grupo de personas, que era el rey, la nobleza, pero el pueblo era pobre, muy pobre, ¿sí? Los superiores. Sí, claro, por eso menciono, ¿no? Los que vivían con lujo eran pues la nobleza, los reyes, ¿sí? Pero el pueblo era muy pobre, ¿sí? Ahora, para esta época
¿no? Es una época de reyes, ¿no? De reyes, príncipes, caballeros, ¿no? Por ello la imagen del castillo, ¿sí? De reinos, es la época de donde hay reinos, ¿no? Luego de esta etapa de la Edad Media viene la Edad Moderna, la Edad Moderna. Y en esta Edad Moderna, pues, va a ser uno de los eventos más representativos que se va a dar, va a ser, pues, a ver, esta de acá, ¿qué imagen es? Un barco. Un barco, ¿no? Barco. Un barco, ¿verdad? Un barco, ¿sí? Entonces, para este tiempo, en la Edad Moderna, se van a dar lo que se conoce como los descubrimientos geográficos. Es decir, para Europa, el continente europeo, ¿ok? Ellos antes pensaban de que el mundo que existía solamente era Europa, el lugar donde ellos vivían. Después no existía otro lugar más. No pensaban que existía América, donde nosotros vivimos, ¿ok? Entonces, para esta edad, pues muchas embarcaciones van a salir buscando un lugar llamado la India, ¿no? Muchos navegantes europeos van a salir buscando las Indias, ¿ya? Y producto de esta búsqueda, por este afán de llegar a las Indias, es que un navegante buscando las Indias llega, ¿no? De casualidad, ¿ya? Llega de casualidad, sin querer queriendo, como dice el chavo, a América, ¿ya? Llega a América este navegante europeo, ¿ok? Llega un 12 de octubre de 1492. ¿Saben quién es? ¿Quién llega el 12 de octubre aquí a América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Así es, ¿no? Así es, Cristóbal Colón llega un 12 de octubre de 1492. O sea, Cristóbal Colón forma parte de este grupo de muchos navegantes que estaba buscando las Indias y que llega, ¿no? En este caso, de casualidad, a América. ¿Ok? Por eso los europeos, a los nativos, a las personas que vivían aquí en el continente americano, les llamaron indios, porque los europeos pensaban, creían que habían llegado a la India, pero no habían llegado a la India, habían llegado a un nuevo continente, a un continente que ellos no conocían, que era América, ¿sí? Entonces esta etapa de la historia, esta edad moderna, uno de los eventos característicos va a ser el descubrimiento de muchos sitios geográficos, ¿no? Como es el caso de América, ¿sí? Como es el caso de las costas de África, ¿ok? Como es el caso de Asia, de Oceanía, van a descubrir. Para esta edad, para esta época, van a comprobar que la Tierra era redonda, porque antes se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Para esta etapa van a comprobar que la Tierra era redonda, ¿sí? La última etapa de la historia va a ser la edad contemporánea, que es la etapa en que vivimos hasta la actualidad, ¿sí? Nosotros estamos en la etapa contemporánea, en la etapa de ahora, ¿no? Y bueno, acá tenemos la imagen de, ¿qué será esto? Una fábrica, ¿no? Así es. Uno de los muchos sucesos que ha pasado en la edad contemporánea es, pues, la producción en masa, es decir, la producción de objetos en grandes cantidades, ¿no? Con la aparición de las fábricas, lo que se conoce como industrias, ¿no? A otros eventos importantes que ha pasado, pues, en la edad contemporánea, por ejemplo, son las guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, ¿sí? Los avances tecnológicos en cuanto al internet, ¿no? A los celulares, etcétera, el desarrollo de vehículos móviles como los autos, los aviones, etcétera. Todo eso ha pasado acá en la edad contemporánea, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, teniendo en cuenta que la historia está dividida en 4 etapas, ¿no? Llamadas edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿sí? Bueno, acá hay unos datos más. Dice
¿no? Dice acá, a ver, vamos a ver. La historia universal es una, pero teniendo en cuenta los principales acontecimientos de Europa. Y para facilitar su estudio ha sido dividida en 4 edades, lo que hemos visto en antes, ¿no? Edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿no? En esas 4 etapas ha sido dividida la historia. Estas edades son la edad antigua, ¿no? Que va desde 4000 años antes de Cristo, que es cuando... A ver, ¿cuándo inicia la historia? Yo les dije... Cuando se inventó la escritura. Cuando se inventó la escritura, correcto, ¿no? Es decir, hace 4000 años antes de Cristo apareció la escritura, ¿ya? Se inventó un sistema grafo para pues enviar mensajes, ¿ok? Hace 4000 años. Ahí empieza la historia y empieza la primera etapa de la historia, que es la Edad Antigua, ¿ok? Y esta va a ir hasta el 476 después de Cristo, ¿ya? Después de Cristo, ¿ok? La Edad Media va a ir desde el 476 hasta 1453, ¿ya? 1453. Ahora, ¿qué pasó en el 476? Que hizo que las edades ¿no? termine una y empiece otra. Bueno, en el 476 una gran civilización europea, que es la civilización romana, de repente en algún momento han escuchado de Roma, ¿ok? Fue invadida, cayó, ¿ya? Cayó bajo el asedio, la invasión de pueblos bárbaros, ¿ok? Y por ende marcó un hito en la historia de Europa. Por ello, hasta ahí es considerada la Edad Antigua. A partir de ahí hasta 1453 se considera pues a la Edad Media, ¿sí? ¿Qué pasó en 1453? ¿Se acuerdan que les dije que los navegantes europeos estaban buscando llegar a la India? Y dentro de esos navegantes estaba Cristóbal Colón, que llegó a América, ¿ok? Ahora, ¿por qué los navegantes europeos querían llegar a las Indias? Porque el lugar o la ciudad comercial más importante de Europa había sido bloqueada por unos invasores, ¿sí? Por unos invasores, y habían bloqueado el comercio entre Europa y Asia, ¿ok? Y ahora, esa ciudad importantísima se llamaba Constantinopla, que era la ciudad comercial más importante de esos tiempos. Al ser bloqueada, el comercio entre tanto Europa y Asia pues se paralizó y no pudo ser retomada. Así que pues los navegantes, ¿no? Los comerciantes empezaron a buscar otras rutas para llegar a la India y traer todos los productos que se comercializaban en Constantinopla. ¿Cuándo fue tomada Constantinopla? En 1453. Por eso también es tomado como referencia ese año para decir hasta aquí se dio la Edad Media. Luego viene la Edad Moderna, que recuerden que pues en esta época vienen los descubrimientos geográficos, ¿no? Y esta edad va a terminar en 1789 con un acontecimiento conocido como la Revolución Francesa, ¿sí? Un acontecimiento también importante dentro de la historia de Europa, porque para esta fecha pues el pueblo francés se va a levantar cansado de los abusos de los reyes, de la nobleza. ¿Se acuerdan que antes una de sus compañeras mencionó que durante la Edad Media pues habían muchos lujos? ¿Sí? ¿Alguien me dijo eso? ¿No? Y yo les dije sí, ¿no? Yo le dije que sí. Mi compañera Damaris. Así es, Damaris dijo eso. Yo le dije que sí, pero estos lujos solamente eran o lo tenía la nobleza, los reyes. ¿Qué pasaba con el pueblo? Era pobre. Era pobre. Así es. No tenía buenos recursos. Así es. El pueblo era muy pobre. Para el año de 1789, en Francia, el pueblo, cansado de esta gran desigualdad, ¿sí? Se va a levantar, va a hacer protesta y va a sacar al rey. Lo va a sacar, ¿sí? Y van a formar una nueva forma de gobierno. A este cambio de sistema donde le quitas el poder al rey y lo pones al pueblo y a sus representantes,
pues se le conoce como la Revolución Francesa, y cambió todo el sistema, porque actualmente todo el planeta, casi todo el planeta, tiene este sistema, donde el pueblo elige a sus representantes. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros elegimos a nuestros representantes, al presidente, al Congreso, a los congresistas, a los alcaldes. Este sistema de elegir a nuestros representantes se inició aquí, en 1789, cuando el pueblo francés, cansado de esta desigualdad, saca al rey de Francia y ellos ponen a sus representantes. ¿Ok? Entonces ahí termina la edad moderna e inicia la edad contemporánea. Y esta se da hasta el día de hoy. ¿Sí? Es decir, si por ahí tu pregunta en tu simulacro es, ¿no? ¿Tú en qué edad de la historia vives o estás? Tú estás en la edad contemporánea. ¿Ya? Edad contemporánea, profesor. Así es, ¿ya? Ten en cuenta eso. Bien. Acá hay un pequeño gráfico de cómo se ha ido dando, ¿no?, la historia, ¿no? Acá está la prehistoria, cuando el hombre pues vivía en cavernas, cazaba con lanzas, ¿no? Hasta que pues se inventó la escritura. Con la invención de la escritura después vinieron otros cambios, otras sociedades, otras culturas, ¿no? Aquí es la época de Grecia, de Roma, ¿no? Roma cae e inicia la Edad Media, ¿no? Acá hay castillos, lo que habíamos visto, ¿no? En esta época de la Edad Media también se generan las primeras universidades. Las primeras universidades aparecen aquí en la Edad Media. El poder de la iglesia, el protagonismo de la iglesia también se da aquí en la Edad Media. ¿Cómo se llamaban las primeras universidades? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaban las primeras universidades? Bien, las universidades aparecieron principalmente en los monasterios, es decir, en lugares donde habían religiosos que se dedicaban a estudiar pues los textos referentes a Dios, ¿no?, a filósofos, ¿no? Si no mal recuerdo, la primera universidad fue la Universidad Complutense de España, ¿sí? Entonces estas aparecieron en esta época, en la Edad Media. Luego de ello viene la Edad Moderna, donde están los descubrimientos geográficos y la colonización de pueblos. Y después la Edad Contemporánea, donde pues estamos nosotros y todos los inventos que hasta el día de hoy se ha dado, ¿no? La locomotora, la electricidad, la computadora, el internet, los viajes espaciales, etc. ¿Sí? Se ha dado todo esto. Bien, aquí tenemos esto respecto a darnos cuenta lo que es antes de Cristo y después de Cristo, pero se va a cortar ahorita el Zoom, así que lo corto y volvemos rapidísimo, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Entonces, habíamos visto esto sobre las edades de la historia. Ahora, dentro de la división de la historia cronológica es muy importante también identificar un dato importantísimo, que es la llegada de Cristo, ¿ok? Para la contabilización de los años, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, nuestra cronología, el contado de los años en la historia, pues está ligado a la llegada de Cristo, al nacimiento de Cristo en la historia del hombre. ¿Sí? Como dice acá, para uniformizar el criterio de ubicación cronológica de los hechos mundiales, los especialistas han convenido en señalar el nacimiento de Cristo como referencia única para ubicar los hechos en el tiempo, de tal manera que los hechos históricos se ubican antes de Cristo, vendría a ser antes de nuestra era, o después de Cristo, era cristiana, ¿no? Por ejemplo, a partir de Cristo empieza la contabilidad de los años, ¿no? Hacia este lado, ¿no?, donde estamos nosotros, hacia la derecha, ¿no?,
y hacia el lado contrario, ¿no? Vendría a ser antes de Cristo. Por ejemplo acá, ¿no? En esta imagen. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Antes de Cristo, después de Cristo. Y después de Cristo los números van en forma ascendente, ¿no? En cambio aquí van pero hacia atrás, ¿no? 1, 2, 3, 2000 años antes de Cristo, etc. Bien, ahorita vamos a hacer una actividad nosotros, así que necesito que en su cuaderno, ¿sí? Vamos a poner, ¿sí? Vamos a poner en el cuaderno línea de tiempo de mi vida. Entonces quiero que tengan su cuaderno, ¿sí? O de repente una hoja cuadriculada y después ya lo pegan en su cuaderno, pero necesitan que ahorita vamos a trabajar una línea de tiempo. Así que por favor, rapiditos todos, en su cuaderno, de preferencia su cuaderno, ¿ya? Tengan a la mano su cuaderno. Profesor, ponemos actividad, ¿no? Sí, actividad. Profesor, una pregunta. La tarea del día de que era de la semana pasada, eso igual tenemos que hacerlo, ¿verdad, profesor? Porque vamos a volver a presentarla. No. Esa tarea de la semana pasada, pues, no les correspondía. Así que esa tarea no se realiza. ¿Sí? Okay, profesor, y si ya lo hicimos, yo ya lo he hecho. Si se hizo, bueno, a buena hora, no lo votes, pero no es calificada para aquellos que no la han hecho, ¿ya? No se vayan a preocupar. Cambio, profesor, yo lo hice ahora, pero no lo llegué a enviar porque dijeron que por el motivo del cronograma, pero la semana siguiente creo que sí la actualizó la tarea y yo la mandé. Ya, pero yo eliminé esa tarea, la saqué de la plataforma. Si la hiciste ahí en tu cuaderno, bueno, déjala ahí, no hay problema. Si no lo hiciste, okay. ¿sí? Si no lo hiciste también, no hay problema. Esta tarea no se va a volver a hacer, ¿verdad, profesor? No se va a volver a hacer, así es. Okay. Vamos a concentrarnos ahorita en esto de acá, ¿sí? En esto de acá, para poder terminar esta actividad y no nos vaya a ganar el tiempo. Vamos a hacer una línea de tiempo de nuestra historia. Entonces, por favor, ponemos ¿sí? Vamos a poner actividad y vamos a copiar hasta el número 4, ¿sí? Vamos a copiar hasta el número 4. Te voy a dar 5 minutos para que copies todo esto y una vez que lleguemos al número 4 vamos a ir haciendo paso por paso, ¿sí? A ver, 5 minutos para que transcribas a tu cuaderno todo este texto que está aquí. ¿Ok? Bien, vamos chicos. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cuál tenemos que copiar a lo que dice actividad laboral por pérdida de tiempo? ¿Cómo? Paso 1, paso 2, eso. Hasta el paso 4. Aquí, gracias.
Profesor, Dime. eso solo va a ser como si es... de ahí recién vamos a hacer la línea de tiempo, ¿verdad? Porque eso son como hechos nada más para que siga en tu línea de tiempo. La línea del tiempo va a estar acá. ¿Ya? Pero primero, para hacer la línea del tiempo, tenemos que hacer primero esto de acá. Ok, profesor. Profesor, ya terminé. Bien, vamos a dar 2 minutos más, ¿sí? Por favor, terminen lo antes posible, 2 minutos más. Profesor, tenemos que copiar ese cuadrito tal como está ahí, ¿no, profesor? Sí, de preferencia sí, pero te recomiendo que ese cuadrito lo vamos a hacer al final. Primero vamos a copiar los hechos, ¿sí? Bien, ya pasaron, creo que un tiempo prudente como para que ustedes hayan copiado o transcrito estos 4 pasos, ¿sí? Vamos a elaborar nuestra línea. Profe, ya estoy terminando. ¿Perdón? Profe, ya estoy terminando. A ver, un minuto más, por favor, terminen eso. Profesor, hay que poner hechos desde que naciste, por así decirlo, hasta el día de hoy, ¿verdad, profesor? Claro, pero primero vamos a hacerlo juntos para indicarte, para darte algunas recomendaciones, ¿sí? Ok, profesor. Bien, vamos entonces a analizar la actividad, ¿sí? Dice acá, ¿no? Vas a elaborar tu propia línea de tiempo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo estos pasos que se indican aquí, ¿ok? Primero te dice que identifiques hechos de tu vida con ayuda de tus padres, si los tienes ahí, ¿no? Si no, tú mismo puedes recordar, ¿no? Qué eventos han pasado, ¿no? Estos últimos años, ¿sí? Ahora, te recomiendo que sean 7, que vayas pensando 7 hechos, 7 acontecimientos, ¿no? Ahora, si gustas, pueden ser 6, ¿no? 5, pero que no sean menos de 5, ¿sí? Ten en cuenta ello, ¿no? Después los tienes que ordenar cronológicamente, es decir, identificar quién fue primero, quién fue segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Sucesivamente. Luego vas a identificar un hecho que tú consideres que es el más importante de todos, ¿sí? Un hecho que tú consideres que es el más importante de todos para que te sirva de referencia, ¿no? En cuanto a antes de, después de, ¿no? Antes de, después de, ¿no? Como es el caso del nacimiento de Cristo para la humanidad, ¿no? Dentro de la historia de la humanidad, pues hay un hito, que es el nacimiento de Cristo, ¿no? Y ahí decimos, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? De repente, su línea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, supongo, ¿no? Suponiendo, de Scarlett, aquí que la veo en la pantalla, de Scarlett Mendoza, ¿no? Y imagino yo, ¿no? Que su evento más importante, de repente, quizá haya sido su bautismo, ¿no? Entonces,
antes del bautismo, después del bautismo, ¿no? O sea, algo así me refiero. O, por ejemplo, aquí lo que la línea de tiempo de acá te propone, ¿no? Lo que la línea de tiempo de acá te propone, a ver un ratito. Vamos a checarlo para que se pueda ver. Lo que aquí la línea de tiempo te propone, ¿no? Inicio de la pandemia, ¿no? Es decir, antes de la pandemia, en pandemia. ¿Qué te pasó antes de pandemia? ¿Y qué te pasó en pandemia? ¿No? Pues es una propuesta. Tú debes decidir, tú debes elegir cuál es el acontecimiento, ¿no? En tu vida importante, ¿no? Por eso te pide acá en el paso número 3, identifica un hecho que tú consideres el más importante de todos para que te sirva de referencia única para ubicar los hechos de tu vida, antes de y después de. ¿Sí? Bien. Entonces, ahorita lo más importante, enumera los hechos de tu vida que tú consideres importantes y que quieres que estén en tu línea de tiempo. ¿Sí? ¿Les parece unos 3 minutos? 3 minutos para empezar a escribir sus hechos. A ver, por favor, chicos, escriban sus hechos, los hechos de su vida. ¿Hacemos el cuadro? ¿Perdón? ¿Hacemos el cuadro? Primero escribe los hechos, después sobre los hechos ya puedes hacer el cuadro. ¿Sí? Haz los cuadros. Porque a veces haces el cuadro y lo haces muy chiquito, terminas borrando. Primero escribe los hechos, ya cuando tengas escrito los hechos ya recién haces el cuadro. ¿Ya? Ahora, ten en cuenta de que estos hechos son hechos cronológicos, ¿ah? Es decir, tiene que estar al menos indicado el mes y el año, ¿no? O al menos el año, ¿no? Por ejemplo, no sé, intuyo yo, 2000, no sé, 2014, nacimiento de Samantha, ¿no? Quizá, no sé. ¿En qué año han nacido ustedes aproximadamente? 2010, ya, 2010, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, ok, entonces al menos tienen que tener presente y seguros el año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 2010, ¿no? Nacimiento de Jeremy, ¿no? 2015, no sé, ingreso a primaria, ¿no? O conoció a su Miss tal, o se fue de viaje a tal lugar, ¿ok? Ten en cuenta eso. Profesor, una pregunta. Tengo que poner, por ejemplo, mi nacimiento y entre paréntesis la fecha, ¿no, profesor? Así es, así es. Como te dije, mínimamente el año. Si tienes el mes y el día, genial. Pero mínimamente el año tienes que saber. Profesor, después de poner mi nacimiento en el 2, pongo que después. Perdón, Danilo, no te entiendo. O sea, profesor, después de poner mi nacimiento, tengo que poner qué pasó después, como por ejemplo me fui de vacaciones en el 2. Claro, sí. Sí, tienes que poner, puedes hacerlo así, ¿sí? Pero recuerda poner entre paréntesis el año, ¿sí? ¿Cuándo se dio esto? ¿Ya? Ok, profesor.
¿Listo, chicos? Tenemos nuestros hechos. ¿Sí? No, profesor, un ratito, por favor. Profesor, disculpe la pregunta. Dime. ¿Ya se podía repetir? O sea, yo no le entendí tan bien, disculpe. Dime, ¿cuál es tu duda, Damaris? O sea, ¿qué primero tenemos que hacer? O sea, de identificar los hechos de tu vida, no, de nuestra vida. Claro, tú tienes Tenemos que que... poner el año que nacimos primero, ¿no? Si deseas tomar como referencia tu nacimiento, pones ahí, ¿no? Nacimiento de Damaris, ¿no? 2010, ¿no? ¿Ya? Después otro acontecimiento que tú consideres importante, no sé, ingreso a inicial, ¿no? 2013, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, los hechos más importantes de tu vida lo tenemos que poner así, Así, pero cronológicamente, de orden a mayor, ¿no? Ujú. Sí. ¿Ya? Ya, profesor, ya tengo listo mi esto. Oh, ¿tengo que hacerlo Ok. de abajo? Ahora, una vez que tú tienes tus hechos, ya, mínimamente 5, dentro de los que has puesto ahí, tienes que elegir el más importante. ¿Ya? Tienes que elegir el más importante. Ahora, ten en cuenta de que sea uno que esté, digamos, en el medio, ¿no? Para que sea antes de ese evento y después de ese evento. ¿Ya? Porque si tú pones el evento más importante, tu nacimiento, ya vas a tener como que todo lo que pasó después de tu nacimiento, ¿no? Pero lo que pasó antes de tu nacimiento, no hay, salvo que hayas considerado que ya tú naciste, ¿no? Otros acontecimientos después de tu nacimiento, y antes de tu nacimiento tus padres se conocieron, no sé, se casaron, vinieron a vivir aquí a Puente Piedra, no lo sé, ¿sí? Pero dentro de lo que tú has puesto ahí, tienes que considerar uno de los más importantes, como en este caso, como por ejemplo aquí esta línea como lo indica, ¿no? Por ejemplo está 2020, el inicio de la pandemia. Ok, antes de la pandemia, ¿qué eventos viví? 3 eventos, ¿no? Por ejemplo, estaba en 4º grado, me bauticé, terminé inicial, ¿sí? Y después de la pandemia me compraron mi computadora, ¿no? Se suspendieron las clases, ¿no? En abril vamos a volver al colegio, no sé, pero hay un hecho, hay un acontecimiento que marca tu historia, antes y después, ¿sí? Profesor, nada más que hacerlo igual, ¿verdad? Igual. Ahora, esto de acá es una propuesta. Si deseas, lo haces así o como tú lo consideres más cómodo para ti, ¿sí? ¿Ok? Esto de acá es una propuesta. Si deseas, lo haces igual. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué vamos a hacer acá? Disculpe que raya la pizarra, ¿qué vamos a hacer ahí? Ajá. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, Ok. acá iría, ¿no? Antes de la pandemia. Ay. Antes de la pandemia. Acá iría después de la pandemia, ¿no? Si es que fuera el caso, ¿no? Que es el evento más importante. Pero si de repente tu evento más importante, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? El evento más importante, empecé a ser padre, ¿no?
empecé a ser papá, ¿no? Ya ese es el evento más importante, por ejemplo, para mí, ¿no? Y aquí iría antes de ser papá y después de ser papá. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? Vamos chicos, vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Lo tienes esto ya? A hacer tu línea de tiempo. Profesor, ¿qué se pone en el cuadrito de que está arriba? ¿Aquí? ¿En estos? Sí, profesor, en ese. Ah, aquí son los sucesos. Por ejemplo, aquí empecé a ser papá, por ejemplo, ¿no? A ver, antes de ser papá, por ejemplo, aquí terminé el colegio el 2004, ahí está, ¿no? Ya después ingresé a la universidad, por ejemplo, o entré como profesor al colegio Sofianum, cuando entré aquí, el 2014, si no mal recuerdo. Uy, no se escribió, a ver. Ingresé como docente al colegio Sofianum el 2014, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso, ¿no? Y aquí, a ver, algo que me haya sucedido. Ah, no, pero yo empecé a ser papá el 2012. Esto de acá iría al otro lado, ¿no? Esto iría acá. ¿No? Aquí tienes que poner los sucesos que has puesto acá arriba. Estos sucesos van aquí en los cuadritos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Ah? Bien chicos, avanzamos, por favor, avanzamos. ¿Usted puede subir un poco más lo de esa línea de abajo para capturarla? Si desea, borro el contenido. De repente vas a utilizar esta imagen, ¿ya? Lo borro para que... ¿Sí? ¿Ya? Listo. Profesor, una pregunta. Dime, Yasuri. Profesor, es que hay unos, en la flechita misma hay como cuadritos chiquitos, ¿hay que tenemos que poner?
aquí en los cuadritos pequeños vas a poner los hechos que has puesto No, aquí. profesor, en el de acá, profesor. En estos de acá, en estos. Ajá, ahí, profesor. Ya, por ejemplo, tú has elegido un acontecimiento importante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es tu acontecimiento más importante dentro de todos? Profesor, es que fui de viaje a Huaraz, bueno, antes de que empiece la pandemia. Ok, entonces aquí va a ir viaje a Huaraz, ¿no? Y aquí va el año, ¿ah? ¿Cuándo fuiste a Huaraz entonces? ¿El 2019? 2018. 2018, profesor. Ya, entonces viaje a Huaraz, ¿no? Aquí va a ir 2018 y acá antes del viaje a Huaraz, después del viaje a Huaraz. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Listo. Profesor, ese documento lo va a subir a la plataforma Cubicol. Sí, lo voy a poner ahí en Cubicol, así como el de la semana pasada. Va a estar. También el video también va a estar ahí, sí, porque se está grabando la clase, entonces se va a colgar ahí también en Cubicol. Profesor, las flechitas que están para este lado y para el otro, ¿ay qué se pone? No, en las flechitas nada, eso indica las flechitas, indica a la derecha y a la izquierda. Quiere decir de que el tiempo todavía va a transcurrir, ¿no? El de la derecha, el que se va al futuro. Ah, ok, profesor. El acontecimiento se pone donde dice 2020 abajo, ¿verdad? El acontecimiento más importante, ¿no? Y ahora, este 2020 es referencial, ¿no? Si de repente tu acontecimiento más importante es en otro año, tú tienes que poner el año en el que se dio ese acontecimiento, ¿ya? Profesor, Dime. ¿qué le ponen los cuadrados? Aquí, en estos, Sí. aquí van los acontecimientos que has puesto delante, ¿no? Hace un momento. ¿Te acuerdas que se les pidió que ustedes tengan 4 acontecimientos? 5 acontecimientos como mínimo, ya de esos acontecimientos, ¿sí? Esos acontecimientos van acá, en orden. Ya, profesor, gracias. Listo. Profesor, en los cuadros que están en las flechas, ¿qué se hace? Aquí se pone antes, ¿no? Por ejemplo, aquí va tu evento más importante. ¿Cuál es tu evento más importante, Yadira? Profesor, yo puse cuando acabé inicial. Ya, está. Entonces aquí va, ¿no? Terminé inicial. Ya, aquí va antes de terminar inicial, después de terminar inicial. ¿Ya? Listo. Sí, profesor, en el medio ponemos nuestro evento más especial. Ajá. Y en otros dos ponemos por qué. No. Aquí va tu evento más importante. Y aquí pones antes de tu evento y después de tu evento. Por ejemplo, ¿cuál es tu evento más importante? Cuando gané el primer puesto en un concurso. Ok, ¿no? Entonces gané el primer puesto en un concurso, ¿no? Aquí, antes de ganar el primer puesto en el concurso, después de ganar el primer puesto en el concurso. ¿Ok? O sea, ¿qué tenemos que poner ahí? Si es lo que no Por entiendo. ejemplo, ¿no? Gané el primer puesto en el concurso, ¿no? Eso es lo que va aquí en el evento más importante. Aquí va antes de ganar el concurso, ¿no? Y aquí después de ganar el concurso. Profesor, arriba en los hechos, como mínimo debe haber 5 hechos, ¿verdad? Ajá, así es. Listo, chicos, quedan 2 minutos, ¿sí? Esto ustedes lo van a ir terminando ya. Esto de acá se tiene que terminar ahora, no es tarea. Ojo, esto ahorita ustedes lo tienen que terminar, ¿sí? Pero bueno, posiblemente ya varios de ustedes estén terminándolo ya, ¿verdad? Lo estén terminando. Entonces, ya cuando nosotros volvamos a
a la presencialidad, ahí los voy a revisar, ¿sí? Pero esto ya prácticamente está terminado. Eso no se envía, profesor, ¿no? No se envía, ¿sí? No hay tarea, no nos han indicado que no hay tarea, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí, muchachos? Bien, aunque de todas maneras le voy a llamar al profesor Cusco a ver para confirmar esto si hay tarea o no, ¿ya? Si hay tarea, ahorita creo la actividad y lo cuelgo en Cubicol, ¿ya? A ver. Enviamos, ¿no, profesor? ¿Perdón? Enviamos los... Voy a consultar esto. Si es que me dice que sí, hago la actividad en Cubicol. Si me dice que no, lo dejan ahí en su cuaderno. Ya cuando retomemos las clases presenciales, lo reviso. Buenos días. Profesor Cusco, buenos días. Una consulta. ¿Los chicos de sexto Delta tienen esta semana tarea en personal social? ¿O también se suspenden sus tareas para ellos? A ver, no me han dicho nada de suspensión, ¿ah? Ya, porque había un, No me han dicho nada. había un ¿Es comunicado... para secundaria? Ah, solo para secundaria. Sí, Entonces... primaria no. Ya, ok. Fíjate el rol nomás si les toca, pues. Ya, ok. Ya, profesor Cusco. Listo. Ya. Ya, a ver, chicos, voy a fijarme en el rol, ¿sí? Antes que nos queda ya 2 minutos sobrados. A ver, ¿dónde está? Tareas de sexto grado de... Estamos 21, 25, personal social. Ah, ya, sí hay tarea. Entonces, esto de acá, yo lo voy a colgar, voy a poner la tarea en la plataforma y simplemente ustedes van a mandar la imagen de la actividad, que ya la tienen hecha, prácticamente la han terminado, ¿sí? Entonces, voy a hacer la actividad dentro de unos minutos y ustedes le toman su foto y lo cuelgan. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bien, muchachos. Profesor. Ahorita lo voy a hacer, ¿sí? Mientras los chicos del otro salón van ingresando, yo creo la actividad, ¿sí? Bien, chicos, no les quito más su tiempo, ¿sí? Gracias por su participación, por su asistencia y nos estamos viendo la próxima semana. Pero ¿hasta qué hora tendremos plazo para enviar esa tarea? Ah, ya, esto lo voy a poner hasta la noche, hasta las 11 de la noche, ¿ok? Bien, chicos, cuídense. Ok, profesor. Chao.